Ahí está, Hebreos 4, capítulo 4, verso 16. ¿Estamos ahí? ¿Qué dice Hebreos 4, 16? Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia. Y cuando se habla de un trono, se refiere que hay un rey. Los reyes, pues los distingues o llegan ante el rey. Para poderte acercar al rey tenías que llegar donde él estaba, en su trono. Algunas veces la gente llegaba y se postraba delante de ellos. Y aquí la invitación es: acerquémonos pues ante el trono. ¿Qué? Es un trono de gracia, no es un trono de ira, de enojo. Es un trono de gracia. ¿Y qué es gracia? Es un don, un regalo no merecido. Acércate, aunque no lo mereces, aunque no mereces estar delante del rey, acércate. Esa es la invitación. Acerquémonos pues ante el trono confiadamente, con confianza, ante el trono de la gracia. No con temor, no de me va a deshacer porque yo sé lo que he hecho, me va a deshacer. No, sino dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y cuando alguien pide socorro es porque ¿qué? Que necesita ayuda, ¿no? Porque está en alguna situación que ya no puedo, necesito auxilio, necesito socorro. Tenemos la famosa frase que todos usamos, SOS, ¿no? SOS, señal de ayuda. Y cuando dice acércate para que halles gracia y misericordia para el oportuno socorro, es que nuestra vida, las circunstancias que vivimos, va a llegar un momento en que podemos necesitar auxilio, ayuda. Todos lo vamos a necesitar. Incluso los Avengers de las películas que son invencibles, ellos también necesitan ayuda. Todos necesitamos ayuda. En algún momento de nuestra vida va a llegar algo que nos supera. En el caso de este hombre, llegó con Jesús a pedir esa ayuda. Pues acompáñenme, seguimos con nuestro estudio verso a verso en el Evangelio de Juan. Con este versículo como introducción, vamos a Juan 4. Juan capítulo 4, verso 43. Juan capítulo 4, verso 43. Juan 4:43, y el título del mensaje es Creyendo la palabra de Jesús. Creyendo la palabra de Jesús. Juan 4:43, ¿ya estamos ahí? Dice así: 2 días después salió de allí y fue ¿a dónde? A Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él. ¿A quién es él? Pues a Jesús. Y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis las señales y los prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora habrá comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre.
El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Vamos a orar. Señor, dependemos de ti, dependemos de tu palabra. La verdad es que reconocemos que muchas veces nuestra vida necesita auxilio. Y tu palabra te describe a ti como nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nuestro pronto auxilio. También te describe como el Rey que está en un trono de gracia, ante el cual podemos venir y hallar gracia, misericordia para el oportuno socorro, para la ayuda, el auxilio que necesitamos en el tiempo justo. Señor, que tu palabra hable en nuestros corazones. El único fin de este mensaje que queremos es que tú seas exaltado, que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros en este estudio y exalte siempre a Jesús. Señor, abre los ojos de nuestros nuestros ojos espirituales, para poder ver la increíble necesidad de ti y de escuchar tu voz. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Creyendo la palabra de Jesús. Y vamos a analizar el texto. Dice: 2 días después, verso 43, salió de allí y se fue a Galilea. Ok, ¿dónde está Galilea? ¿Ya lo identificamos en el mapa? ¿Dónde está Galilea? ¿Al norte? ¿Al sur? ¿Este, oeste? Al norte. Ok, este mapa es de la tierra de Israel, de Palestina, en los tiempos de Jesús, y así estaba dividido. Aquí está Judea, aquí está Belén. ¿Sí se alcanza a ver qué es Belén? ¿No? ¿No se ve? ¿Se alcanzan a ver? Belén de Judea, que es donde Jesucristo nació. En Belén, ahí nació Jesús, en Belén de Judea. Aquí es donde nació, donde los ángeles anunciaron, donde llegaron los pastores. Él nació en esta área, digámoslo así, que en este estado de Judea. Y en Judea, en esa región, estaba ese poblado llamado Belén, que es donde Jesús nació. Hace 8 días vimos que Jesús llegó a Samaria. Aquí está Samaria, donde dice el texto que le era necesario pasar por ahí. Pero en Samaria, lo que distinguía a Samaria es que no eran judíos 100% puros. Para los judíos puros, los samaritanos eran despreciables, no hablaban con ellos. Déjenme usar aquí esto de la batería. Ellos no hablaban con los samaritanos, o sea, para ellos eran despreciados, eran como perros. Pero cuando Jesús dice que le era necesario pasar por Samaria, ya tenemos una imagen, ¿no? Jesús, en lugar de rodear, como todos los judíos celosos, orgullosos, nunca pasaban por Samaria. Ellos preferían rodear para llegar a Galilea antes de pasar por Samaria. Para ellos una tierra inmunda, nada digna para los judíos. Por eso dice que a Jesús le fue necesario. Le fue necesario porque por la distancia no, porque ahí había de tener él un encuentro con una mujer samaritana a la cual él le cambiaría la vida. Y después el versículo 43 dice: 2 días después salió de ahí, de Samaria, y se fue ¿a dónde? A Galilea. Entonces Jesús llega caminando y llegó a Caná. ¿Alguien me puede decir qué recuerda de Caná de Galilea? Las bodas del Cordero, donde convirtió el agua en vino. Entonces vuelve Jesús a llegar a Caná, a este poblado, en Caná, en Galilea, Caná de Galilea. Entonces llega ahí, versículo 44. Y se fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio que el profeta no tiene honra en su propia tierra. O sea, ¿cómo? Si Jesús nació en Belén de Judea, y él dice que el profeta no tiene honra en su propia tierra, ¿por qué? Porque en la palabra encontramos que a él le llamaban el Nazareno o el Galileo. Ahora vamos a hacerle un zoom a Galilea.
En Galilea está este poblado llamado Nazaret. ¿Y no hemos escuchado esa expresión? ¿Jesús de qué? Jesús de Nazaret. Pero si él nació en Belén, ¿por qué le llamaban Jesús de Nazaret? Porque es donde él creció, en Nazaret. Y Galilea era conocida como Galilea de los gentiles, donde había gente que no era judía, eran gentiles, eran despreciados. Nuestro Señor había nacido en Belén de Judea. Mateo 2 y Lucas 2 hablan de eso. Pero nunca se le identificó como de Judea, nunca le dijeron Jesús, el de Belén, de Judea. Se le identificó siempre como de Galilea, de esta región. Más bien se le identificaba como el profeta de Galilea, el Galileo o el Nazareno. Nazaret es el lugar donde Jesús vivió, Belén, donde nació. Ok, pregunta de examen. ¿Dónde nació Jesús? ¿En dónde se crió? ¿Dónde creció? Nazaret. ¿Son lo mismo? No, son diferentes regiones. Muy bien. Verso 10 de Mateo 27 dice esto: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Lo identificaban como de este poblado. En Lucas 7:52 también dice, respondieron, le están preguntando a Nicodemo, el que se acercó a Jesús de noche. Y esto le dijeron a Nicodemo, y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? O sea, ¿eres de los gentiles? ¿No eres como nosotros los judíos? Escudriña y ve que en Galilea nunca se ha levantado un profeta. Para los judíos celosos de su religión decían, en Galilea de los gentiles nunca se va a levantar alguien a quien Dios use, alguien a quien podamos decir es un siervo de Dios. Eso era para los religiosos fariseos. Pero Jesús creció ahí. Los fariseos cuestionaban su autoridad como profeta por el hecho de haber crecido en Galilea. Para ellos él no era un profeta. Para ellos era si viene de Galilea, no tiene la casta. Permítanme decirlo así, no tiene el pedigrí como nosotros. Nosotros somos judíos. Nosotros somos un apellido judío, no sé, mi mamá conoce a un señor, no somos Kalash, ¿no? Tenemos este apellido, o sea, de clase, de alcurnia. Pero de Galilea, no, en Galilea están los Pérez, los Hernández, los Martínez, ¿no? No, ahí no están los de clase alta. ¿Qué pasó, no? Perdón si a alguno le llegó, ¿no? Pero dice el versículo 45, sigamos leyendo, verso 45. Cuando vino a Galilea, por eso es que en el 44 dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Aparte en Galilea, perdón, se me pasaba eso. Aparte en Galilea, como ahí creció, como ahí lo conocían de Nazaret, el hijo de José, decían, ¿qué onda si te conocemos? Ahora resulta que eres el salvador del mundo, ¿no? Si conocemos la carpintería donde trabajabas y ahora resulta que eres una persona súper especial, eres el salvador. ¿Cómo? Si jugábamos fútbol juntos, yo te ganaba en las canicas. O sea, había tal familiaridad con Jesús que decían, te conocemos, Jesús, conocemos a tu familia. Esto en su misma región, en Galilea. Verso 45. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron. Ahora sí, le recibieron. ¿Pero cómo le recibieron? Habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén. ¿Sí se acuerdan del mapa? ¿Dónde estaba Jerusalén? Aquí abajito, ¿no? Más hacia el sur. Entonces los galileos le reciben habiendo visto las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta. ¿Qué fiesta? De la Pascua. En el capítulo 2 de Juan vemos eso, que estaba en la Pascua. Porque ellos también habían ido a la fiesta. Y aquí es un punto interesante y es donde la gramática hace mucha diferencia. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron. ¿Pero por qué le recibieron? Ahí hay una coma. Le recibieron coma. Porque habiendo visto todas las cosas que había hecho en la fiesta. Le recibieron porque ya habían visto antes lo que había hecho. No le recibieron porque era Jesús en sí. Como dice la hermana, si no, ¿hiciste qué?
Otro más, naco. Esa coma hace mucha diferencia. Le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho. Verso 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido ¿qué? El agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Entonces, dos poblados, Caná de Galilea, y de repente también menciona Capernaum. Vamos a verlo. De nuevo, ¿dónde está Capernaum? Aunque está en otro idioma aquí. ¿Dónde está Capernaum? Norte, sur, este, arriba, abajo. Capernaum. Entonces, ¿qué dice el verso? Jesús vino, ¿a dónde? A Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Pero había en Capernaum un oficial del rey. ¿Ya vieron esta distancia? ¿Ok? Estamos como identificando qué está pasando ahí. En Capernaum había un oficial del rey que vino de Capernaum a Caná, donde Jesús estaba, identificó. Y ese está a 32 kilómetros de distancia. De Capernaum a Caná son 32 kilómetros de distancia. Y se me olvidó, yo ayer que andaba aquí, vine en transporte público al discipulado y dije, tengo que checar cuánto es de mi casa acá en kilómetros. A lo mejor me aventé lo mismo, ¿no? 32 kilómetros, no sé. Pero bueno, 32 kilómetros, pero si yo ayer de mi casa acá hice 2 horas 20 minutos tomando un Uber, o sea, para que llegara más rápido todavía de Ciudad Azteca para acá tuve que tomar un Uber porque ya llegaba tarde. Entonces hice 2 horas 20 minutos. No venía en caballo, no venía en una zona montañosa. ¿Por qué les digo esto y por qué este ejemplo? Porque Caná estaba en una zona alta, montañosa. Capernaum es donde este oficial del rey vivía. A 32 kilómetros no había metro, no había Uber, no había taxi, no había transporte público. Él como gobernador tenía su caballeriza, él venía en caballo. Pero ¿alguien de aquí ha andado en caballo? ¿Ha recorrido distancias en caballo? ¿Cuánto se podría hacer? ¿Cuánto calculan que podrían hacer 32 kilómetros a caballo? ¿Cuánto? No sabemos, pero el texto nos deja mucho que ver al respecto. Había un oficial del rey. ¿A qué se refiere con un oficial del rey? Debía ser un hombre de cierto rango dentro de la corte de Herodes Antipas, que era quien gobernaba ahí, que aunque aquí es mencionado como rey, Herodes, sin embargo, gobernaba como tetrarca, si bien era conocido de esta manera, ya que su padre Herodes el Grande había sido rey antes que él. Entonces, él tenía un puesto de gobierno importante. Y esto es lo que describe a muchos de estos soldados romanos, de estas personas con autoridad. Esta persona, con una autoridad, con un rango importante, porque era oficial del rey, era uno de los oficiales. Si hoy lo trasladamos a nuestros días, no sé, ahí me puede ayudar Laurita. Laurita, dime algunos rangos de la Marina, por favor. ¿Tú qué sabes? Nombres de rangos. Un almirante. Tiene cierta autoridad, tiene gente bajo su cargo. Gracias, Laurita. Es gente que sabe, ¿ya ven? Por eso dije, no, pues aquí está Laurita. Era un almirante, alguien que daba órdenes y se tenían que hacer. Bueno, este almirante, creo que los almirantes tienen un buen sueldo, ¿no? Nada despreciable. Pues qué bendición, ¿no? Bueno, pues imagínense este cuate, un almirante con un buen puesto con el rey. Llega este versículo 47 y el versículo dice así: ¿cuál este? Pues este almirante, este que está ahí, este mozo que está ahí, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, ya vimos el mapa, de Judea a Galilea, él escuchó, le llegó el chisme al almirante que había llegado Jesús de nuevo a Caná. Cuando oyó que había llegado de Jesús a Galilea, ¿qué hizo? Verso 47, ahí en sus Biblias. Vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Por eso cuando dice que descendiese, es porque de las zonas montañosas de Caná
hacia Capernaum. Por eso dice que descendiese. Que descendiese y que sanase a su hijo, que estaba, ¿qué? A punto de morir. Este almirante, esta persona con autoridad ante el gobierno, escucha que Jesús llega a la región donde él está. En el momento de su necesidad más apremiante, llega Jesús ahí. ¿Y han escuchado este dicho? Dios nunca llega tarde. En ese momento, cuando su hijo estaba gravemente enfermo, a punto de morir, ¿quién llegó a la región? Llegó Jesús, el que había hecho un milagro de convertir el agua al vino, de los que de su región decían, fuimos a Jerusalén, ¿y qué creen? Vimos al vecino, a Jesús, haciendo milagros. ¿Qué onda con este? Si nosotros lo conocemos. Por eso dice el texto, lo recibieron porque habían visto lo que hizo en Jerusalén, en la fiesta. Porque ellos estaban muy familiarizados con él. Pero en su momento de necesidad, este hombre escucha que Jesús llega ahí a la región, que había hecho milagros, y agarra su caballo y va 32 kilómetros a donde Jesús estaba. Verso 48. Entonces Jesús le dijo, tranquilo, no pasa nada, ya estoy aquí. Eso le dijo Jesús. Verso 48, ¿qué dice el verso 48? Si no vieres los prodigios y las señales, no crees. O sea, si tú no ves que pasa algo, ustedes no creen en mí, Galileos. Gente, personas, si ustedes no ven, no creen. Tienen a fuerzas que ver para creer en mí. Casi tengo que enseñarles mi currículum para que vean quién soy. Tengo que enseñarles mi título, ¿no?, de doctor, para que vean que sí puedo sanar a la gente. Esta gente era así. Imagínate, tú llegas con el Señor Jesús con esta necesidad y escuchas eso. Pero estaba en esta necesidad. Él tenía un hijo a punto de morir. Tenía un hijo a punto de morir. Hay familias aquí que tienen hijos así. Y no solo físicamente, espiritualmente. Sus hijos están yendo a la tumba espiritual. El nombre correcto es el infierno. Sin Jesús, a punto de morir. Por eso les he dicho, como padres somos muy buenos para preparar a nuestros hijos para vivir en esta tierra. Pero que con freno y decir, conmigo no cuentas, porque si yo te apoyo para aquello que está llevando tu vida al sepulcro, a pasar una eternidad sin Jesús, yo soy el primero que tiene que ponerte un freno. Para muchas cosas, ¿no? Tenemos que poner como padres mucho freno para muchas cosas. No, que no quiero trabajar, que no quiero estudiar. A ver, chiquito, un momento, ¿no? Hoy en día ya todos los como dicen los hijos, ya son más delicados. Pero antes las abuelas, ¿cómo eran, no? O los abuelos, a ver, ¿no quieres? Ven para acá. Y venía la chancla en el aire, ¿no? Pero hoy en día no, pues cuidado y los toques porque pues chiquitos. Pero tristemente hoy la sociedad ha puesto esa enseñanza como un engaño. Pero este hombre, al que sin duda él amaba a su hijo, lo ve que está muriendo y había escuchado de Jesús, que en su momento de necesidad Jesús llega a esa región. Pero lo que le escucha de Jesús fueron palabras tal vez parecieran no amables. Pero Jesús dice, si ustedes no ven las señales y los prodigios, ustedes no van a creer. Necesitan ver para creer. Ustedes no creen para después ver. La fe va primero. Qué duras palabras, pero verdaderas de Jesús. Porque Él los conocía. El hombre llega con una gran necesidad y escucha esto. Ustedes, si no ven, no creen.
Pero ¿qué hace el hombre? Pasa de la expresión plural a un ruego personal. Versículo 49. ¿Qué dijo el oficial? El almirante. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende. Por favor, ve conmigo, ve a mi casa, desciende antes que mi hijo muera. Desciende, por favor, ven a mi casa antes que mi hijo muera. Pasa de, todos ellos quieren ver algo para creer, pero yo vine aquí creyendo. Aquí vemos un primer tipo como un nivel de fe. Primero, ese hombre escuchó que Jesús estaba en el área, y ¿qué hizo? Agarró su caballo y fue 32 kilómetros a donde estaba Jesús, teniendo una fe. Porque si él no hubiera creído que Jesús lo podía sanar, ¿ustedes creen que hubiera ido a Jesús? 32 kilómetros, alejarse 32 kilómetros de su hijo moribundo para llegar ante Jesús. Eso requería fe. Eso requería fe. Venir a la iglesia a escuchar un mensaje durante la semana, abrir tu Biblia, pasar un tiempo en lo que Dios dice, eso requiere fe. Requiere fe. Dejar a un hijo moribundo y alejarse 32 kilómetros para llegar ante Jesús, eso requiere un cierto tipo de fe. Un nivel de fe en su necesidad. Verso 50. Y Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Ve, regrésate tú, yo no voy a ir contigo. Regrésate tú esos 32 kilómetros, yo no voy a ir, pero te digo que desde aquí no importa, mi poder no está limitado a una zona. No es que va a sanar si yo estoy en la casa. Mi poder actúa superando los kilómetros, las distancias, los tiempos. Ve, tu hijo vive. Tu hijo vive. ¿Y el hombre qué hizo? Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ahí está esa fe activa. Dice Santiago: la fe sin obras es muerta. Porque podemos venir aquí cada 8 días a la iglesia y decir: yo tengo mucha fe, pero a la hora de la hora, no, ya para qué voy a la iglesia, de nada sirve, nada ha cambiado. Este hombre caminó 32 kilómetros, llegó ante Jesús, y lo que escucha de Jesús fue no voy a ir contigo, pero ve, porque tu hijo vive. En este mismo instante que yo estoy diciendo tu hijo vive, es porque no se está muriendo, él vive. Entonces él creyó la palabra y fue y se fue. Y como les había dicho, pasó de un ruego personal, pasó de lo plural, de que esto, si ustedes no ven, no van a creer, y se convierte en un ruego personal de: por favor, Señor, desciende conmigo. Y de ese ruego personal escucha la palabra y se convierte no solo ya de un ruego personal, se convierte en una fe personal, porque él regresó creyendo. 32 kilómetros en el camino. Imagínense, ¿y si llego sin Jesús? ¿Qué me va a decir mi esposa y la gente alrededor? ¿Dónde está Jesús? Si él no ha sanado. Me va a decir: dejaste a tu hijo, te fuiste 32 kilómetros y lo dejaste aquí, tu hijo murió y tú no estuviste en el último instante. Pero él regresó creyendo lo que Jesús le dijo, que su hijo vivía. Ese es nuestro Salvador Jesús, ese es su poder. Cuando él dice, las cosas se hacen. Cuando él dice, las cosas se hacen. Pero ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Ese es Jesús. Un como eslogan que usamos para esta serie de estudiar el Evangelio de Juan fue: y vimos su gloria. ¿Ves la gloria de Jesús aquí? ¿Ves todo su poder, toda su autoridad aquí en esta historia? Una historia antes, una mujer vacía, buscando en 5 amores ser saciada, con 5 maridos que no eran sus maridos, y con el que actualmente vivía no era su marido. Se encuentra con Jesús y su vida cambia, y ella llega a la región de donde ella era y le dice: encontré al Mesías.
Encontré quien ha saciado mi vida, me ha dicho todo lo que he vivido. Y ellos regresan y creen en Jesús, no solo por lo que ella les dijo, sino porque Él también lo que Él les enseñó. Y ahora, una muestra más de la gloria de Jesús, llega una persona, llega un almirante con un puesto importante en el gobierno, llega ante Jesús en el momento de su máxima crisis, de su máxima necesidad. ¿Y no es así como ha pasado con muchos de nosotros? ¿No es así que tuviste que pasar por una crisis y escuchar, pues en esa región llamada Ecatepec hay un grupo de personas que se reúnen para adorar a Jesús y escuchar su palabra? Tú dices, ¿qué? En mi momento de mayor necesidad fue cuando llegué a Jesús. ¿O no fue así? No, muchos de nosotros en nuestro momento de máxima necesidad tuvimos un encuentro con Él, porque Él es fiel. Porque en el momento de nuestra máxima necesidad, Él llega. Dios nunca llega tarde. Él es fiel. Él es fiel. Pero ¿qué aprendemos de esta historia? Cuidado con la familiaridad falsa. Porque existe tal cosa como la falsa familiaridad con Jesús. Un sentimiento peligroso de que lo sabemos todo sobre Él. Podemos venir a la iglesia, podemos leer la Biblia todos los días, podemos tener tiempos de oración, podemos escuchar a nuestras familias que son cristianos por años. Es más, tú puedes pensar que tú eres un cristiano por años, que vienes a la iglesia aquí y puedes decir, no, yo vengo aquí desde que pusieron la primer piedra de este lugar. No, hombre, yo soy casi de los fundadores de este edificio. Y tener una falsa familiaridad con Jesús, pensar que sabes todo de Él. Pensamientos tan peligrosos como estos nos llevan a una falta de honra hacia Jesús. Como ya les he dicho, como decía este pastor Spurgeon, el hecho de que una rata viva en una caballería no lo hace caballo. El hecho de que tú tengas tal familiaridad que llegues a buscar un pasaje y seas el primero en encontrarlo, o el hecho que digas, no, yo llevo aquí yo conozco este edificio desde que era terreno. No, yo vengo aquí, yo vi los momentos gloriosos de este lugar. Y tener una falsa familiaridad con Jesús, porque ese Jesús que estás muy familiarizado con Él, lo conozco, es el hijo del carpintero, es mi vecino. Tú puedes conocerlo solamente por teoría, pero no por experiencia propia, de tal manera que tu vida le honre. Cuidado con esa familiaridad, como esas gentes de la región. Conocemos a Jesús, si no vemos las señales que hace, no le vamos a creer. Cuidado con la familiaridad falsa. Otro punto. Pero como este almirante, como esta persona de autoridad, tiene necesidad, que mi necesidad me lleve al Salvador. Algunos de aquí han pasado por crisis de todo tipo, económica, emocional, espiritual. Que en tu crisis, que en tu momento de mayor necesidad, puedas encontrarte con Jesús, con el Salvador. ¿Qué decía un comentarista esto? Qué poco interesante, sin sabor y vana fue toda la ostentosa vida en la corte, hablando del puesto de autoridad que tenía este hombre. Qué ostentosa vida en la corte cuando oyó a través de ella, en una voz que amaba tanto como la voz de su hijo, el salvaje y delirante clamor de la fiebre embravecida. De nada le servía su puesto en ese momento, de nada le servían sus ingresos en ese momento, de nada le servía su identidad de yo soy el almirante, yo conozco al rey Herodes. De nada le servía en tu momento de mayor necesidad, de nada te sirven tus ingresos, de nada te sirve que conozcas a cierto tipo de personas, porque sabes una cosa, es cuando te das cuenta que necesitas ayuda que no es de esta tierra, que la ayuda que viene del cielo. En el momento de tu necesidad, estás llegando al Salvador. ¿En dónde estás poniendo tu confianza? ¿En tu sueldo? ¿En tu nombre? ¿En tu título? ¿Licenciado?
en tu puesto, almirante, coronel. ¿Y eso de qué sirve para sanar a tu hijo que se está muriendo? ¿De qué te sirve a ti en tu momento de que todo se viene abajo? De que todo tu mundo se cae. Porque a veces falsamente pensamos, el día que yo tenga cierto nivel de ingresos, entonces sí voy a tener paz con mi familia. Entonces sí voy a disfrutar a mis hijos. Y cuando llegas ahí, sigue todo igual de vacío. Tenemos que tener atención en esto, en que mi fe esté puesta en Jesús y lo que Él dice. Las maravillas, las señales y maravillas de Dios evidentemente son cosas buenas. ¿Quién no de aquí quiere ver una maravilla y una señal de Dios? Como si estoy enfermo, que oren por mí y ser sanado. Eso es bueno, claro, ¿no? Pero no deberían ser el fundamento de nuestra fe. ¿Y qué si Dios no te sana? ¿Dios está fallando? Si Dios no responde a la oración de darte un mejor ingreso en tu trabajo, o darte un nuevo trabajo, o de darte un esposo o una esposa, Dios está fallando. Dios deja de ser Dios si no responde a la oración que tú hiciste en el momento que tú quieres. No puede estar fundamentada nuestra fe, familia, en señales y milagros, aunque Él responda o no responda en el momento que queremos. Eso no puede ser el fundamento de nuestra fe, porque si eso pasa, nos va a hacer hijos berrinchudos. Porque si tú cumples todo lo que tu hijo te pide al momento, lo único que haces es maleducarlo. Si le das todo lo que te pide, ¿o me equivoco? No deberíamos depender de esas señales y milagros para que prueben que Dios es real. Dios es real, aunque no responda en el momento que yo quiero, o de la forma que yo quiero. En sí mismo las señales y maravillas no cambian el corazón. Que quede muy claro, no es que sean malas. Todos aquí necesitamos que Él intervenga con algo milagroso en nuestra vida. Que Él escuche nuestra oración y que sea respondida. Pero eso no puede ser el fundamento de mi fe. Israel vio señales increíbles en el monte de Sinaí. Israel vio cómo el monte temblaba y humeaba. Israel vio cómo de repente el agua se convertía en sangre. Cómo los primogénitos murieron y solamente ellos que obedecieron la instrucción de Dios se salvaron. Ellos vieron cosas asombrosas, vieron las plagas que atacaban a los egipcios y Dios los guardaba a ellos. El problema, Dios no tiene problemas con hacer señales y milagros. Él lo hace en un segundo. Pero este pueblo de Israel que vio señales poderosas y milagros, más adelante, y escuchó la misma voz de Dios en el monte, más adelante, sin embargo, después terminaron adorando un becerro de oro. Terminaron adorando un becerro de oro. Tú puedes llegar aquí con Dios y decir: ya, Señor, contesta esta mi oración. Yo quiero que ya contestes esta petición que llevo haciendo por años. Y el Señor lo puede hacer, el Señor lo puede contestar, el Señor puede sanarte, claro que lo puede hacer. El Señor puede intervenir en tu necesidad. ¿Y sabes qué? Tú terminar adorando un becerro de oro, terminar siendo la primera persona ingrata de este mundo, aunque veas señales. Aquí hay unos contrastes. En esta historia que vemos hay unos contrastes. Unos creyeron porque vieron. Le abrieron incluso las puertas de Galilea porque vieron lo que Él había hecho. Hay un contraste entre los samaritanos que creyeron por su palabra. ¿Se acuerdan de los de Samaria? Que la mujer va y les dice: Él me ha dicho todo lo que yo he vivido. Y regresan y dicen: ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, samaritana, mujer de 6 hombres, sino ahora lo creemos por lo que hemos escuchado de Él. Y en esa historia no se registra un solo milagro que él haya dicho. Y de repente le mandó a llamar a todos los muertos de sus tumbas. Ellos creyeron por su palabra en Samaria. Creyeron por la enseñanza de Jesús, por su palabra. Y los judíos no creían sino a través de señales
y prodigios. ¿Qué tipo de creyente eres tú? ¿Necesitas ver para creer? ¿Necesitas que Dios ya responda a tu oración si no pones tu confianza en Él? Acércate al verdadero Rey ante su trono de gracia. Esto dice este pastor que les comento, que se llama Spurgeon. Chequen lo que él dice. Este hombre, este soldado, se acercó al verdadero rey. Al verdadero rey se acercó, pero no hizo hincapié en ningún mérito, sino que suplicó por la miseria de su caso. No había seguro médico que pudiera ayudar a su hijo. No había posición social, no había puesto en su trabajo que pudiera ayudar a su hijo. No mencionó que el niño era de una noble cuna y le dijo: ayúdalo, porque él lleva mi apellido. Si se pierde este linaje, ya no va a haber tal fineza en la sociedad. No se acercó con eso. Eso hubiera sido una súplica mala con Jesús. Tampoco mencionó que era un niño adorable. Mira, por favor, sánalo. Es una chulada de niño, no es como el del vecino. Este niño está bien educadito. No se acercó ante Jesús por los méritos ni siquiera del niño. Eso hubiera sido un argumento patético, sino que le dijo que estaba al borde de la muerte. Fue honesto en su situación. Su situación crítica era el motivo de emergencia. El niño estaba al borde de la muerte. Por lo tanto, su padre ruega porque la puerta de misericordia se abra. Él llega y le dice: Señor, desciende porque mi hijo se está muriendo y no vengo aquí con ninguna credencial. No vengo confiando nada más que en ti. No vengo aquí 32 kilómetros a caballo con otra fe, con otra confianza más que en ti. ¿Te identificas con este almirante? ¿Con este oficial del rey? Cuando vienes aquí, cuando te reúnes, ¿en dónde está tu fe? ¿Por qué viajas los kilómetros que viajas o los metros que viajas para escucharlo? ¿Por qué en la semana abres la Biblia y quieres aprender de él? ¿En dónde está tu fe? ¿Sabes que la única solución para tu familia es Jesús? No es tu puesto, no es tu sueldo, no es tu inteligencia para tomar decisiones. Sabes que la única solución para tu hijo que se está muriendo espiritualmente, para tu familia que está yéndose al infierno, sabes que la única solución es Jesús. ¿Sabes? ¿Vienes ante Él con fe? ¿Sabes que Él está aquí? ¿Sabes que su palabra dice que Él está aquí? Que Él está en las alabanzas y en las oraciones de su pueblo. ¿Sabes que Él está aquí? ¿Sabes que está aquí? ¿En qué confías? No, yo vengo ante Jesús porque claro, hoy no, esta semana no dejé de leer la palabra, ¿no? Así, el pastor, ¿no? Pastor, esta semana el que leí toda la semana mi Biblia, pastor. Ya que conteste mi oración, pastor. Ya que me bendiga con el novio que le he pedido, pastor. ¿Confías en ti? Leemos la palabra en respuesta a lo que Él es. Porque creemos. Le buscamos, no porque buscamos sus manos para que nos bendiga, sino porque nos bendijo. Buscamos su corazón. Buscamos su corazón. Pero tristemente hay mucha gente que solo busca sus manos, pero no busca su corazón. Tristemente hoy en día hay muchas enseñanzas que te enseñan a buscar sus manos, sus bendiciones, pero no su corazón. O que te dicen da para ser bendecido, cuando somos bien bendecidos, cuando somos muy bendecidos y vimos su gloria. Ese es como el eslogan: y vimos su gloria. ¿Estás viendo su gloria? En el momento de tu mayor necesidad, ¿a quién fuiste? ¿A quién acudiste? ¿Quién es tu primer consejero? ¿Tu comadre? ¿Tu compadre? No, compadre, así son las mujeres, échate una conmigo. ¿Quién es tu primer consejero? ¿Quién es tu pronto auxilio?
¿A quién vienes? ¿Cómo está tu familia hoy en día? Yo te pregunto, siendo muy honesto, ¿cómo está tu familia? ¿Tienes hijos que se están muriendo? ¿A quién acudes? ¿Para qué te reúnes? ¿Para encontrarte con Jesús? ¿O solo porque el 15 de septiembre nos vamos a reunir y hacer pozole? ¿A qué te reúnes? ¿Para qué avanzar los metros de distancia que avanzas? ¿Sabes que Él es el Rey? ¿Sabes que Él es un Rey que no falla? ¿Sabes que Él nunca ha perdido una sola batalla? ¿Sabes que Él es lleno de gracia y misericordia? ¿Sabes que Él se duele contigo cuando tu hijo se está muriendo? ¿Sabes que a Él le duele tu familia? ¿Sabes? Pero ¿sabes que Él es más misericordioso que tú para con tu familia? ¿Que Él es más poderoso que tú para hacer las cosas en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo? ¿Sabes que Él es poderoso? ¿En dónde está tu fe? ¿En dónde estás? A lo mejor ahorita estás en la fe de que te acabas de desmontar del caballo. Solo llegaste ante Jesús. A lo mejor hasta ahí ha llegado tu fe. Al congregarte, qué bueno que te congregas, qué bueno. Qué bueno que tengas la fe para venir a congregarte. Y te bajaste del caballo y le dijiste, Señor, ven. No me quiero regresar a la casa sin ti. Pero Él dice, es que mi palabra no tiene límites. Ve, tu hijo vive. Y ¿saben? Si se nos estaba pasando por algo en este pasaje, se me estaba pasando, pero ahorita lo recordé. Verso 59, casa, y lo primero que escucha fue, tu hijo vive. Lo mismo que Jesús te dijo, tu hijo vive, fue lo primero que él escucha al regresar a casa. Tu hijo vive, porque ese es el poder de la palabra. ¿Has escuchado la voz de Jesús? ¿Su voz es suficiente para ti? Tu hijo vive. Y escucha la palabra. El primero que escucha de los que salieron a recibirle no fue de ¿dónde andabas? 32 kilómetros, te tardaste más de un día en regresar. ¿Dónde está Jesús? Qué decepción contigo. Muchas veces en nuestra vida escuchamos esas palabras. ¿Para qué vas a la iglesia? Mira, de nada sirve, qué cochinada, todo está peor. De plano nada más no tenemos ingresos. De plano esta persona no mejora. Se empeoró el diagnóstico médico. Pero este hombre creyó en lo que Jesús le dijo. Ve, regresa con mi palabra, porque tu hijo vive. Y él es lo que escucha primero. Tu hijo vive. El poder de Jesús trascendió la distancia. Trascendió de un día a otro. Tu hijo vive. Y él preguntó, ¿a qué hora? Más o menos ¿a qué hora fue? Porque le dijeron, se empezó a poner bien tu hijo. Las cosas cambiaron, se empezó a poner. Y él dice, sí, ¿en serio? ¿A qué hora fue? Y le dijeron, como a las 7. Y él recordó, fue a la hora que estaba con Jesús. Yo recuerdo cómo el sol pegaba en cierto lado y era ese horario. Tu hijo vive. ¿Cómo es tu comunión con Jesús? ¿Estás escuchando su palabra? ¿Estás escuchando su voz, que Él es todo glorioso? Necesitamos desesperadamente escuchar su voz para que nuestra fe sea fortalecida. Porque no necesitamos desesperadamente que Él ya haga algo al momento para que entonces sí nuestra fe sea fortalecida. Lo que dice su palabra, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? El oír la palabra. Por ahí viene la fe. Después Él puede hacer, créemelo, Él puede hacer milagros en tu vida. Él puede responder esa oración que tú tan devotamente has hecho. Él puede hacerlo, pero estás escuchando su voz, te estás llenando de Él, de quién es Él. Familia, pasemos tiempo en su palabra.
Escuchemos su voz, su tierna y dulce y poderosa voz. No abandonemos su consejo. Él es tu primer consejero. ¿Confías tanto en tu propia prudencia? Yo sé que muchos de aquí confiamos en nuestra prudencia hasta que venimos con la boca rota y decimos, no me funcionó. ¿Me ayudas? No me funcionó, ¿me ayudas? Y de nada sirve mi posición social. Conozco al rey, pero no fui con el rey. Trabajo con el rey. Le puedo cuidar las espaldas al rey. Pero de nada me sirve conocer al rey, porque mi ayuda no es terrenal. Si mi ayuda no está en los cielos. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente. Confía en Dios, familia. Acérquense a Dios con confianza. Acerquémonos a Dios con confianza ante el trono del gran Rey para alcanzar misericordia. Misericordia no es darnos lo que merecemos, y hallar gracia para darnos un regalo inmerecido para el oportuno socorro. ¿Qué socorro necesitas? Chécalo. ¿Qué socorro necesitas en verdad? ¿Qué socorro necesitas? ¿Financiero? No hablemos de finanzas, no. Él puede ayudarte. ¿Emocional? ¿Te deprimes tanto que hasta piensas ya en suicidarte? ¿Qué socorro necesita tu vida? ¿O piensas que no necesitas socorro? ¿Te crees tan autosuficiente que piensas que no necesitas la ayuda de Él? Porque un hombre, un almirante que tenía acceso al rey mismo, no le sirvió nada su posición social en su momento de máxima necesidad. ¿Quién es tu pronto auxilio? ¿Quién es tu socorro? ¿Quién es tu mejor médico? ¿Quién es tu mejor consuelo? ¿Puedes ver su gloria? ¿Puedes ver su gloria en estos pasajes? Déjenme les leo lo que el salmista decía en el Salmo 73, verso 25. El salmista pudo conocer su gloria y dijo: mi ayuda no está en mi economía, mi ayuda no está en quien conozco. Salmo 73, 25, el salmista termina diciendo, dice esto: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, donde mi corazón está confiado, puede relampaguear, puede temblar, pero mi corazón está confiado, porque la roca de mi corazón, quien sostiene mi corazón y quien es mi porción, quien es mi herencia, quien es mi todo, es Dios. ¿Qué dice ahí? Para siempre. Es Dios para siempre. No es Dios solamente los domingos. Mi porción, la roca de mi corazón, donde puedo estar firme, aunque lleguen noticias como diagnósticos médicos y que digan que cree. No es una muela tapada, es cáncer en los huesos. ¿Qué cree? Es su último día de trabajo y tiene 5 hijos que comen como nadie. ¿Qué crees? Llegan noticias a tu puerta y te dicen: ya, no lo soportamos, vecinos, son cristianos, bájenle.
Puedes decir como el salmista: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi corazón desfallece. Cuando veo a mi hijo morirse, desfallece mi corazón. Claro, se me van las fuerzas. Las únicas fuerzas que me quedan es para agarrar un caballo y correr 32 kilómetros para una sola meta: encontrarme contigo. Encontrarme contigo. ¿Puedes decir como el salmista? La roca de mi corazón eres tú para siempre. Para siempre. Para siempre. Ese es el Jesús glorioso que vemos en estos pasajes. Ese es el Jesús glorioso del que quiero hablar cuando me pare aquí, del que quiero hablar cuando esté en mi trabajo, del que quiero vivir en mi matrimonio, porque Él es para siempre. Ese es el Jesús glorioso que queremos exaltar aquí, congregados. Y creyó su palabra y fue a su casa y escuchó lo que Jesús ya le había dicho, porque Jesús no miente. Y escuchó: tu hijo vive. Si Dios te ha hablado algo, porque después creyó en su promesa, creyó en lo que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y después el pasaje termina diciendo que creyó él con toda su casa. Creyó ya no solo él, creyó él y toda su casa. Así fue su fe. Primero en un encuentro con Jesús en su necesidad, después creyó en su promesa y terminó creyendo él y toda su casa. Ya no por los milagros y las señales que veían en Jesús, sino por Jesús mismo. Creyó en Jesús. ¿Cómo está tu fe? Necesita ser fortalecida. Escucha su palabra. Jesús no miente. Jesucristo, mi Salvador, no miente. Esa es su gloria. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Él no miente. En tu momento de necesidad, ¿sabes cuál es tu mayor necesidad? No que tu hijo sane, porque ¿qué creen? No hay un solo registro que hay una persona de Capernaum que tenga más de 2000 años de edad. El hijo de este soldado. Los señales y milagros que el Señor hace pueden ser momentáneos y sirven. Pero el milagro de la eternidad es por siempre. Una eternidad sin Jesús es un horror. Él puede contestar las oraciones de nuestro diario vivir, de nuestras necesidades. Pero la mayor necesidad y donde su fe fue puesta, Él y su familia, fue en su eternidad. Su eternidad cambió. Su eternidad cambió. Él y su familia creyeron en Jesús. Aunque después ese chico muriera, o muriera primero el padre y la madre y después él. Pero podemos llegar un día ante la presencia del Señor y conocerles y decirle: ¿qué onda? Yo leí de ti, de lo que Jesús hizo con solo el poder de su palabra para sanarte cuando tu padre fue a verlo. Ese es el Jesús glorioso que conocemos. ¿Crees en Él? ¿En dónde está tu fe? Recién bajada del caballo. No, escuché. Ok, escuchaste. ¿Estás obedeciendo? ¿Vas de camino a casa? No, pero es que ¿y si llego a casa y las cosas no cambian? ¿Y si se murió? Ya ni Jesús, ni bien con mi esposa porque me va a reclamar. Él se regresó creyendo y lo vio. Y ya no solo él y toda su casa
¿Dónde está tu fe? ¿Toda tu casa está creyendo? ¿Oramos? Ese es el Jesús glorioso de estos pasajes. Señor Jesús, muchas veces somos así. Queremos que tú primero respondas y hagas algo para entonces confiar. Pero este almirante, al rogarte que fueras a su casa, escuchó tu voz decir: ve, tu hijo vive. Y regresó confiando en lo que tú le habías dicho, confiando en tu palabra, Señor. ¿Cuántas veces escuchamos un mensaje como estos o leemos un pasaje como estos y lo olvidamos? Y nuestra fe no es fe. Señor, necesitamos tan desesperadamente un encuentro contigo, creer lo que tú dices. Sabemos que tú eres el Dios de lo imposible. Sabemos que tú puedes resucitar muertos, tú puedes sanar los diagnósticos más horribles. Tú puedes, Señor, dar consuelo en los momentos más oscuros. Tú puedes dar paz en los peores momentos de tormenta. Eso lo puedes hacer. Claro, eres todopoderoso. Pero la pregunta, ¿nos estamos acercando al trono? ¿Estamos yendo al verdadero Rey? ¿O hemos puesto a otras personas, a otras circunstancias, a otros títulos en el trono? Cuando tu palabra dice: acerquémonos pues confiadamente ante el trono del gran Rey, lleno de gracia, porque van a alcanzar ahí en el trono del Rey, van a alcanzar misericordia, gracia y oportuno socorro. Familia, este es el momento de responder. ¿Te vas a acercar ante el trono del Rey? ¿Te vas a acercar ante el trono del Rey? ¿O va a seguir en ese trono un rey pirata que ni es trono? Estabas norteada. ¿Necesitas alcanzar misericordia y gracia? ¿Tu familia necesita alcanzar misericordia y gracia? ¿Necesitas ayuda en tu hogar, en tu familia? ¿Tu alma necesita ayuda? ¿Necesitas sanar en tu alma? ¿Algo te lastimó? ¿Algo te hirió de muerte? Él puede dar vida. ¿Puedes creer que el Rey está aquí? ¿Puedes responder al Rey? Él está aquí en su trono. ¿Puedes creer, aunque ahorita tus ojos no lo vean? Solamente porque Él lo dijo: ven, confía en mí. ¿Puedes quitar a cualquier otro rey pirata del trono y venir ante el verdadero Rey? No importa si tienes que cabalgar 32 kilómetros. ¿Puedes darte cuenta quién es el verdadero Rey? Él está aquí. Su Espíritu Santo está aquí. Y nos ha dejado este mensaje escrito para abrir nuestros ojos. Puedes hallar misericordia. Puedes salir de aquí con paz. Puedes regresar a casa y ver cómo Jesús obra en tu familia, donde no te necesita para orar.
donde tú necesitas encontrarte con Él, Él se encarga de tu familia. Este hombre viajó 32 kilómetros. El hombre de la familia viajó 32 kilómetros dejando a su hijo moribundo. ¿Y qué crees? Viajó para encontrarse con Jesús. Y fue lo mejor que pudo haber hecho. Ya no cargues con tu familia. Ven ante Jesús y entrégaselos. Lleva mejor a Jesús a tu familia. Lleva a Jesús a tu hogar. Sal de aquí con Jesús, tú y Jesús. Regresa cabalgando con Jesús. El verdadero rey ves tu necesidad, pero ves más grande al rey que tu necesidad. ¿O hay algo que te está cegando ver su grandeza? Hay algo. ¿Hay algún pecado que está cegándote la visión? ¿Hay algún ídolo en medio que te está cegando la visión del verdadero rey? Ven ante su trono de gracia.